Quería hablar de algo que me da un poco de pena, pero tocaba afrontar esas cosas. Y es que desde hace un tiempo para acá, yo vengo desmeritando o poniendo en segundo plano los libros de género. No es que eso se ha ido por completo, ni es que lo vaya a dejar de hacer, quiero aclararme, pero los venía dejando muy en segundo plano o muy de lado y obviamente prioritizo la literatura de ficción o no ficción que habla del ser humano y de los problemas del ser humano y es el autor reflejando sus emociones y su vida y sus pensamientos en las páginas. No una historia de world building, ni fantasía, ni maricas. Eso sí le sigo poniendo una línea, lo sigo dejando aparte. Pero he estado viendo muchos videos, sobre todo de Berserk, que el cómic, el manga, gran parte del manga y la gran mayoría del cómic son algo que yo dejo muy por debajo de la escritura, de la literatura. Me parece algo que está muy por debajo, a menos que haya una intención artística, como me parece Berserk, en la imagen, en el dibujo, y en los temas de la historia que chocan, que sacuden, que se salen de estos arquetipos de narrativa de shonen y toda esa mierda. Pero he estado viendo esta conexión estos últimos días, más humana, más aterrizada, principalmente, esto, aquí la fantasía está por fuera para mí, esto no lo estoy metiendo ni historias hot, spicy, ni nada de esa puta mierda, pero he estado conectando mucho la ciencia ficción. Y la ciencia ficción es algo que me ha tentado desde pequeño. Las primeras historias en las que yo pensaba o en las que medio escribí eran historias de ciencia ficción. Pero ahorita en la literatura no estaba viendo cómo eso conecta o cómo ponerlo, por lo menos en habla hispana, con el concepto que yo tengo de literatura. Porque parece que está muy marcado ese muro, ¿verdad? De literatura de género y literatura, libros de género y literatura. También porque no tenemos esta base cultural de escribir de estas cosas en Latinoamérica, muy pocas esporas por ahí como la invención de Morel. Y me puse a pensar en dos libros. El primero, voy a agarrarlo acá, Solaris, de Stanisław Lem, el escritor polaco, que Solaris habla o cuenta la historia de una misión de exploración en un planeta que parece similar a la Tierra con ciertas diferencias y ya. Y son los manes, son como tres manes en la nave. Pero cuando uno termina el libro, le queda esta sensación de, cuando uno cuaja bien todo lo que le dijo el libro, uno se queda pensando es en el duelo, en la depresión, en el suicidio, en la lucha con la pérdida de un ser querido o de un amor, con la soledad absoluta y con la incertidumbre de un nuevo mundo, contado a través de una historia de ciencia ficción. Dune, por otro lado, ya Dune es más conocida que Solaris, habla de estos temas, de estos conflictos políticos, conflictos de intereses, de la traición, del endiosar a un salvador o ver como un mesías al héroe, entre comillas, que llega a salvar un pueblo en medio de una crisis y se aprovecha de esta crisis para sus fines egoístas, cosa que se ve en los gobiernos del mundo y se seguirá viendo. Entonces dejé de ver o he cuajado mejor esta idea los últimos días de la ciencia ficción como una historia de o como una herramienta de género y ya, y más bien como una manera de traducir a una manera a una por una vía más universal temas muy humanos. Y estoy diciendo en gran parte una obviedad y una conclusión a la que ya muchos han llegado, sino que yo no terminaba, yo lo escuchaba, pero no terminaba de hacer la conexión por mi cuenta, ¿verdad? Y empecé a maquinar en mi cabeza ciertas cositas o ciertas situaciones respecto a mi vida, mi experiencia como latinoamericano y en los países donde yo he vivido, que para que otra persona las entienda y luego entienda las emociones o las situaciones que yo quiero que entienda, tengo que dar un contexto político, histórico y de mi vida que de pronto puede ralentizar y complicar más la traducción de ese mensaje y de esas emociones. Ahora, al crear una historia de ciencia ficción, que primero la ciencia ficción siempre es más fácil de relacionar con un futuro distópico, con algo que pasará eventualmente, ya lo decía eh, Ray Bradbury, que la buena ciencia ficción es este mundo que se siente que es algo eventual, que va a pasar eventualmente en la raza humana o en la sociedad.
Entonces, el crear este mundo, una buena historia de ciencia ficción, deja de ser un maquillaje de género para que una historia de mierda se vea algo interesante y empieza a ser, o la buena ciencia ficción empieza a ser una manera de traducir, de romper la barrera idiomática y cultural y que el mensaje de la emoción del momento de la situación llegue puro al lector y que la historia de ciencia ficción es solo un tren para hacer llegar eso que usted como un polaco durante la Unión Soviética o como un venezolano en una situación de crisis siente, pero que un croata no va a entender o que un filipino no va a entender también, pero al hacerlo llegar a través de una historia de ciencia ficción es más fácil, placentero y crea una mitología cuyo interés conecta culturas e idiomas muy distintos. Otra vez, yo no estoy descubriendo el agua tibia, esto ya me lo han dicho, pero yo no había logrado hacer esa conexión por mi cuenta o que mi propio pensar llegara a esa conclusión y que esa respuesta me satisfaga. Pero lo he logrado y ahorita estoy viendo con ojos muy bonitos la ciencia ficción, a la vez que estoy viendo con mucho interés y con mucho excite lo limitadísima que está la ciencia ficción en Latinoamérica y en habla hispana, donde triunfa esta literatura o el thriller o fantasía muy que deja mucho que desear, dejémoslo ahí. Entonces estoy considerando primero leer más ciencia ficción, ahí tengo ya un libro de Kurt Vonnegut, ya me leí Fahrenheit 451 y me voy a leer Dune, no me lo he leído, he visto las películas, entonces ya me hago una idea, sé que no es lo mismo, pero me hago una idea de qué va la historia y he visto entrevistas de Frank Herbert y Solaris de Stanislav Lem, que era su manera, como no, él no podía hablar directamente por la censura que había durante la Unión Soviética, como él no podía hablar directamente o criticar el régimen stalinista, entonces él hacía una historia de ciencia ficción para que ese sentimiento de pérdida y de incertidumbre y de monotonía llegara de otras maneras, que eventualmente lo censuraron por décadas. Pero la intención de llevar esas emociones y ese sentimiento y ese malestar, esa resaca, a través de su historia de ciencia ficción me parece fascinante. Y me estoy reconciliando con la ciencia ficción porque tenía mucho rato. Yo disfruto mucho de la ciencia ficción en el cine, en animación, pero en la literatura me estaba costando mucho apreciar la ciencia ficción. Y ahorita ya lo estoy viendo con otros, le estoy haciendo ojitos bonitos, lo estoy viendo con otros ojos, he llegado a esa conclusión por mi cuenta, otra vez, sin descubrir el agua tibia, ya eso lo habían dicho muchas personas, es una de las razones por las que Stanislav Lem o Philip K. Dick, el escritor de Blade Runner, son tan admirados o eran tan admirados por Roberto Bolaño, que de hecho Roberto Bolaño tiene un libro sobre escritores que les gusta la ciencia ficción, que no me lo he leído, lo tengo en lista